Mi pana Felipe, ya estamos grabando. Por acá tengo el temporizador. Y bueno, primeramente, gracias por el voto de confianza y la oportunidad para hacer esta sesión. Una de las cosas que me gustaría comenzar a discutir contigo, a hablar contigo, era, ya que aquí tengo unas notas, ¿ok? Era que, bueno, que me informa que tienes 18 meses en el tema del trading y que lo colocas acá en el formulario. Por cierto, ¿estás viendo mi pantalla? No, bro, eso te iba a decir, Ok, está en negro, no has compartido todavía. voy para allá, voy para allá. Compartir pantalla, sesión. Ok. Listo, ahora deberías estar viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Ok, ahora sí. correcto, correcto. Bueno, te quería preguntar en primera instancia, en estos 18 meses, bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido la experiencia? Si te gusta, si no te gusta, si ha valido la pena, si te has encontrado con algún tipo de fricciones, de frustraciones, de resistencia a lo largo del camino. Y bueno, en una especie de generalidad, ¿cómo te ha ido en estos 18 meses, mi pana? Bueno, bro, pues al principio cuando comencé fue, o sea, llegué al trading fue por multinivel, creo que como le ha pasado a muchos. Sí. Eh, pero realmente lo que yo quería era aprender a operar en la bolsa y la persona cuando comencé Ujú. me encaminaba mucho era el tema, digamos, de traer personas y depender de gente. Y pues la verdad yo cuando comencé yo no quería eso, porque no me gustaba molestar a las personas, pues, precisamente por los multiniveles. Ya Ujú. después conocí un poco el método Market Maker y lo empecé a abordar y duré muy poco. Luego me mostraron ICT y ya después de que conocí la operativa institucional, pues decidí quedarme ahí quieto y aprender y profundizar un poco. El tema es que, pues, yo creo que los primeros 6 o 7 meses, como que el afán, digamos, como de querer, digamos, ser rentable, como de sacarle la tajada al mercado, Ujú. fue un proceso, digamos, que ahorita analizándolo, fue un error, o porque, digamos, querer absorber toda la información y empezar a operar como un profesional de entrada, pues es un error porque uno tiene que ir probando y tiene que ir despacio. O bueno, personalmente en el trading me he dado cuenta que uno de las carreras no saca mayor cosa. Y ya, bueno, hubo un momento donde sí entré en frustración porque yo, digamos, analizaba a mis compañeros, gente que pues eh, sí es ya rentable y le está sacando muy buena pasta al mercado y son muy buenos en lo que hacen. Ujú. Pero entonces, pues yo dije, bueno, listo. Le di un año súper fuerte, también incluso empecé a estudiar inglés. Creo que el trading es algo que si uno se lo propone le puede mostrar que uno puede superarse y aprender muchas cosas. Sí. Entonces, en el proceso entré en el estado de frustración porque, como te digo, pues me costaba, o sea, digamos, aunque analizaba y miraba el macro y miraba otros factores, era como un constante ripeo. Y como que fue eso, entonces lo único que sí no hice fue que yo no abrí real porque dije, no, bueno, o sea, si estoy perdiendo en demo, en real me voy a pegar unos coñazos que pues van a ser peores. Ujú. Entonces como que siempre estuve ahí en demo y yo creo que uno de los problemas que se me quedaron subconscientes fue como que, digamos, la cuenta se me quedaba estancada. Me explico, digamos, Sí. tenía buenos trades, pero no pasaba. Por ejemplo, si tenía una cuenta de $500, se me bajaba a 480 y volver a subir a 500 y otra vez se me iba para hacia atrás. Y digamos que hasta ahorita ha sido como un constante eso, ¿sí? O sea, como que yo creo que es como un problema subconsciente que cree porque la cuenta llega a 500 y no soy capaz como de avanzar de ahí, ¿sí? Entiendo. Vuelvo y o sea, bajo y vuelvo otra vez y la recupero, pero estoy como en ese tope donde no soy capaz como de salir de ahí. Entonces, pues nada, ya ahorita hago las cosas con más calma, estoy estudiando más, estoy pues dándole tiempo al trading, a mi Ujú. operativa, pero pues bueno, realmente hay algo que me gusta mucho de lo que tú haces y es que tú analizas el fundamental de una manera que pues no había visto que nadie más lo hiciera y es muy, o sea, es muy preciso, vas a cosas muy, muy puntuales. Y por ejemplo, creo que en un en vivo que hiciste
con un compañero pasado, él decía que, digamos, el tema era, digamos, analizar la fundamental, pero saber qué tipo de fundamental es la que va a mover como tal el par, cuál es la que va a influir. Y pues realmente eso es algo que tú tienes muy, o sea, es como un fuerte prácticamente, porque lo que sí, digamos, he visto en lo que, digamos, he aprendido en la institucionalidad es que, pues, el fundamental como que nos hacían ignorarlo mucho y el fundamental en parte es muy importante. Ahorita me estoy dando cuenta mucho de eso, pero más que todo es como el problema subconsciente, porque ya ahorita estoy como creando una rutina Ujú. y la verdad he visto una mejoría pues impresionante en mi perspectiva del mercado, Ok. el macro pues me ayuda muchísimo, entonces pues ha sido eso. Claro, te entiendo por completo. Y como preámbulo a cómo te ha ido a ti, gracias por compartirlo en primera instancia. Y mencionas dos cosas importantes, o inclusive hasta tres cosas importantes. La primera termina siendo el tema de lo de cuando haces referencia a la lectura del fundamento y cómo, digamos que en el caso del criptopana puede llegar a tener un acercamiento certero o no con respecto al estudio, la lectura, el acercamiento hacia un fundamental versus el otro, dependiendo del contexto, es bastante importante, sobre todo porque, y no lo digo por el respecto fundamental o porque yo lo haga, sino porque eso es cuando estamos hablando de un sitio tan competitivo como es el mercado. El mercado, el trading, el financial trading, el trading financiero, el intercambio financiero, especulación en bolsa, o como se quiera llamar, es un sitio bastante competitivo. Siendo eso así, todos los traders deberíamos tener, o los buenos traders deben tener una ventaja competitiva dentro del mercado, una ventaja que los ponga por lo menos por encima del promedio, quizás no por encima de todos, pero sí por lo menos por encima del promedio, ¿cierto? Si tú tienes algo que te pone a ti por encima del promedio, de allí es donde vas a empezar a sacar tu rentabilidad en efecto, ¿no? Y lo segundo que mencionas, que también es importante, que ahí es donde puedo llegar a categorizar el, entre comillas, problema, vamos a llamarlo así, es el tema de el manejo de riesgo y toma de profit. Que en el correo que me enviaste, muy completo por cierto, y lo vamos a ir evaluando, las gráficas, etcétera, etcétera, porque veo que, bueno, primero veo que no tienes problema a nivel de gráfica, ¿no? A nivel de gráfica hay una identificación muy bonita de puntos de avance, puntos de retroceso, en efecto manejas esos niveles bastante bien. Pero si me estás diciendo que tienes un problema en incrementar la cantidad de dinero que entra en la cuenta, entonces ya el problema no viene siendo tanto a nivel de lectura de gráfica, porque puede ser que esa ventaja competitiva ya la tengas. Y es una ventaja competitiva que con la práctica y con el estudio se puede llegar a adquirir, por lo menos en el grupo de los criptopanos hay un compañero que se llama Hugo, que su lectura de gráfica es muy buena, ¿cierto? Y así puede ser tú también, ¿no? No conozco bien cuál a plenitud tu trabajo, ¿cierto? Pero bueno, por lo que me mandas aquí, por la serie de imágenes y por la descripción que me colocas, en efecto, el acercamiento en gráfica es bastante bueno y es bastante óptimo. Sí, el problema creo que sería el momento de toma de profit. ¿Por qué me refiero al momento de toma de profit? Y es lo que me he venido encontrando en las últimas sesiones. ¿Por qué me refiero que hay un problema con respecto a la toma de profit? Porque no solamente se trata de saber identificar si esto es un gap de valor justo, si esto es un bloque de órdenes, o si esto es un soporte, o si esto es una resistencia, sino también se trata de sacarle la mayor parte de beneficio a la posición cuando ya yo la estoy asumiendo. Y para eso tenemos las zonas de primera zona o las posiciones de primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia y tercera zona de confluencia. Hay uno de los videos en el que discuto eso súper a profundidad, hace una sesión como esta, que es este que está acá, se llama Forex, manejar una posición. Porque una cosa es identificar una posición como tú me la colocas acá, ¿no? Aquí identificas una posición de manera excelente, identificas valles, picos, puntos de regresión, puntos de avance, altos, altos más bajos, etcétera, etcétera, fair value gap, tal y qué sé yo, por aquí tienes otro liquidity void, etcétera, etcétera, pero siendo eso así, nosotros también deberíamos tomar en consideración cómo nosotros le sacamos una renta a esto, más allá de poner una posición y decir, bueno, yo pongo una posición larga en el precio de los $10, coloco mi stop loss en los $8 y yo estoy apuntando a 20. Ok, está bien. Pero digamos que esa posición se empieza a mover 11, 12, 13 y 14 y llegó hasta los 14. En ese punto en el que llega a los 14, lo normal, lo que entre comillas nos enseñan es que deberíamos mover
nuestro stop loss a punto de break even. El stop loss desde la perspectiva del CryptoPana no debería moverse. Lo que sí deberíamos hacer es reducir la cantidad de lotajes. Tú no vas a ganar o tú no vas a incrementar la cuenta por la cantidad de posiciones ganadoras o por la correcta identificación de niveles de avance y retroceso en la gráfica. Tú vas a incrementar la cuenta por la cantidad de dinero que entre. Y el dinero puede llegar a entrar inclusive si tienes un acercamiento en gráfica fatal. Inclusive si tú tienes un acercamiento en gráfica terrible, el dinero que entra en la cuenta puede llegar a aumentar si sabemos que al momento que el precio se empieza a despegar de nuestra posición, nosotros empezamos a reclamar beneficios. ¿Sí? ¿Y cómo reclamamos beneficios? Vendiendo los lotes. Es decir, si tú tienes un lote asumido en una posición alcista desde el punto de los 10 y estás apuntando a los 20, tú empiezas dentro de tu planteamiento, dentro de todo este imaginario que colocas acá, dentro de toda tu idea de trading, dentro de la gráfica, nosotros colocamos primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia o inclusive tercera zona de confluencia. Porque esto está excelente, esto que ubicas acá está excelente. Sí, Fair Value Gap, All High, tienes ahí un movimiento CIVI, todo digamos, de la perspectiva ICT que quieras tener. Y me atrevo, bueno, esto es lo que estaba hablando con el compañero en la sesión anterior, la que tuve hace un momentico. Vamos a eliminar todo esto y vamos a poner esto en velas, ¿cierto? Ay, no, estas velas. Okay, ponemos estas velas y digamos que tú sumes una posición. Digamos que tú sumes aquí una posición porque es que resulta que, bueno, aquí tienes también un all high en este punto. Ahí ya va, lo tiré donde no era. Aquí tienes aquí este all high en este punto y entonces estás asumiendo, quieres asumir una posición corta y tal y qué sé yo, ¿cierto? Entonces pones tu posición corta más o menos como es acá. Tu stop loss está en el swing high estructural y estás apuntando hasta la parte de abajo, ¿no? Hasta donde están los bajos que están allá abajo, porque se supone que, bueno, yo me vi a ICT y ICT me dijo que si yo pongo un ojito aquí, yo pongo el ojito aquí, entonces el precio va para allá, ¿sí? Siendo eso así, la pregunta es, asumiendo la posición por esto que está acá, siendo eso así, la pregunta es, cuando esta posición se empiece a mover a mi favor, ¿dónde empezamos a cobrar beneficios? ¿Cómo nosotros empezamos a sacarle renta a esta posición? Porque la creencia normal, sí, que es lo que le pasa, no, quizás sea tu situación o quizás no, me corrige si me equivoco, por favor, es que la posición se empieza a mover a tu favor y nosotros ¿qué hacemos? Agarramos el stop loss, que lo tenemos en este punto, agarramos el stop loss que está allí, ¡pam! Y lo movemos a break even, ¿cierto? Lo movemos a break even, Sí, ¡pam! Y ahí, ¿qué es lo que decimos en nuestra cabeza? Bueno, aseguré la posición, aseguré el profit, aseguré el beneficio. Y mi pregunta es, ¿de verdad lo aseguraste? ¿De verdad hay algo seguro en esa posición? Porque el precio va por aquí. A ver, ¿dónde están las flechitas? El precio va por aquí. El stop loss está allí. El beneficio está en vender en donde yo tengo la flecha azul. El beneficio no está en vender en donde está el stop loss. Si el precio retrocede desde ese punto hasta tu punto de stop loss, ¿cuál es el beneficio que aseguraste? Ninguno. ninguno. Tú no aseguraste ningún beneficio, porque el beneficio estaba aquí. El beneficio estaba en salirse aquí, en salirnos aquí. Aquí es donde está el beneficio. Pero si el precio retrocede, coño, ¿cómo yo aseguro beneficio o cómo yo, entre comillas, aseguro la posición? Que caemos en break even o no aumentamos el porcentaje de dinero dentro de la cuenta porque por muy bueno que sea esto, por muy bueno que sea ICT, por muy bueno que sea Ondas Elliott, Wyckoff, tal y qué sé yo, y si nos queremos creer el cuento de IBDA, eso no nos enseña a nosotros a rescatar beneficio, a asegurar profit. Tú aseguras profit cuando el precio tú lo mueves o cuando tú identificas tu primera zona de confluencia. Vamos a ponerla acá con un color, vamos a poner esto color, no sé, verde, eso no se ve. Vamos a ponerla aquí naranja. ¿Cierto? Tú identificas tu primera zona de confluencia y primera zona de confluencia me devenga a mí un 2.2 con respecto a mi riesgo con respecto a mi riesgo inicial y cuando el precio toque ese 2.2 yo vendo el 80% de mi posición. Es decir, si yo estoy asumiendo 100 contratos, yo vendo 80 contratos. Si yo estoy asumiendo, no sé, un lote, yo vendo 0.8 lotes. Si yo estoy asumiendo
qué sé yo, 1.000 contratos, entonces vendo el 80% de esa posición. Siempre tienes que vender algo de la posición en orden de ahí sí estás asegurando. Y ni siquiera hay necesidad de mover tu stop loss a break even. Si quieres lo puedes hacer, particularmente yo no lo hago. No, pero yo dejo mi stop loss en ese nivel. Entonces cuando el precio Bueno, llega aquí, adelante, no dime, que yo hablo mucho. qué pena. Creo que eso ha sido uno de los errores, ¿no? Porque pues llegamos muy a los stop loss y yo decía, bueno, listo, si me muevo a break-even, si el precio se devuelve, no perdí, pero igual forma, si llega y me toca el stop loss, pues, y se va, es como que, ¿para qué vergas mover el stop loss entonces si el precio se iba a seguir bajando? Y lo que dices es verdad, o sea, creo que ese ha sido uno de los problemas que he tenido y es que, por ejemplo, yo voy asegurando, voy moviendo el stop loss, ¿sí? Y el precio, digamos, tengo las zonas de confluencia o las primeras zonas identificadas, la primera, la Ujú, segunda y ujú. la tercera, y voy moviendo el stop loss. Entonces, pienso que es lo que tú dices, o sea, no le das como espacio al precio Respire. para que retroceda y vuelva y baje. Entonces, digamos, aseguré el primer TP y moví el stop loss. O sea, lo Ujú. dejé, digamos, muy encima del precio. ¿Y qué pasa? Retrocede un poquito y ¡pum! Se va directo a mi TP3. Entonces digo, coño, me sacó otra vez. Y eso es lo que de pronto no me ha permitido como tomar la mayor cantidad de ganancias para que la cuenta haya crecido de manera exponencial. Porque, por ejemplo, el manejo del riesgo yo lo tengo muy claro y es 1 a 3 mínimo y la mayoría de trades que tomo son de 1 a 4 o de 1 a 5, ¿sí? Pero Ujú. entonces eso es lo que pasa, que cuando gano, gano muy poco por el stop loss. Y cuando pierdo, pues pierdo lo que coloco en TP. Entonces como que el desbalance del, del riesgo-beneficio siempre se ve como, digamos, muy parejo. Claro, claro. Sí, no, es que termina siendo, ese es un problema estructural, me estoy dando cuenta. En la última sesión me he dado cuenta de eso. Que es un problema estructural el tema de la toma de beneficios. Porque es que, verga, en muchos de los casos, eh, la cuenta no va a crecer o no vamos a notar ningún tipo de avance si nosotros no somos inteligentes al momento de tomar beneficios. Y el tema de mover el stop loss es como, no sé, es como imagínate que tú tengas, tú vas caminando y tengas atrás de ti un tipo que te está apoyando así con un palo, ¿cierto? A medida que el tipo se vaya acercando a ti, tú vas a tener menos maniobra para retroceder porque al momento que retrocedes el tipo te va a seguir puyando por atrás y tú no quieres que el tipo te puye. En este caso, el precio en algún momento va a tener que retroceder porque el precio se mueve así, en retroceso y expansión, en retroceso y expansión. De vez en cuando consolida, pero retroceso y expansión, retroceso y expansión. Entonces, si tú eres el tipo que lo está apoyando, y de repente, en este caso, el tipo está por aquí y el precio está en este nivel, coño, en cualquier momento el precio retrocede y tú mismo te terminas puyando a ti mismo, te terminas saliendo de la posición en un movimiento muy bonito que se puede extendido hasta aquí abajo. Entonces no hay necesidad de mover el stop loss. No hay ningún tipo de necesidad de mover el stop loss. Lo que sí hay necesidad es saber dónde y cuándo vender la posición. Porque una vez que tú vendes en primera zona de confluencia, ay, ya va. Una vez que tú vendes en primera zona de confluencia tu posición, ¿cierto? El precio puede retroceder. Nada evita que el precio retroceda. E inclusive, a mí me pasa mucho eso y es parte de mi estrategia, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Y me saca con el 20% todavía en pérdida. Pero ojo, yo gané un 80. ¿Sí? Perdí un 20, pero gané 80. Es decir, que todavía tengo 60. Pero todavía tengo 60 para seguir jugando. Que el tema de la primera zona de confluencia es una vez que el precio llegue allí, quiebre la primera zona de confluencia, retroceda, me dé un pullback, yo como caramba utilizo ese 80% para seguir trabajando dentro de esa posición. Es decir, tú agarras el movimiento joven. Si tú agarras el movimiento muy, muy joven aquí en la parte de arriba, lo agarras cuando apenas está empezando. ¿Sí? La idea es que durante la vida de todo ese movimiento, tú le saques la mayor cantidad de beneficio posible. Es como que tú agarres un jugador de fútbol muy joven, agarres a James, ¿cierto? Que lo agarraron el Real Madrid cuando tenía que 19, 20 años, una vaina así, lo agarres muy joven y le saques la mierda hasta más no poder y lo pongas a jugar hasta más no poder. Sí, al final James termina ganando un coñazo de real, eso es cierto, pero el que de verdad está ganando termina siendo el dueño del equipo de fútbol, el dueño del Real Madrid, es el que se está metiendo el billete agarrando un jugador de fútbol joven. En este caso, tú tienes que meterte el billete agarrando a una posición joven
desde lo más jovencita que puedas, el movimiento del principio, el movimiento de la tendencia, por eso intentamos cazar suelos y techos, que no es lo correcto, pero algunas veces lo hacemos, y cuando lo hacemos, cuando nos sale bien, queremos agarrar ese movimiento joven y a medida que se empieza a mover a nuestro favor, nosotros queremos en cada una de las primeras zonas de confluencia agarrar beneficio y en el más mínimo pullback volver a asumir más responsabilidad. Asumimos más responsabilidad. Bueno, muchachos, ya tú no estás sentado en la banca, ahora vas para la cancha. Ok, y en el siguiente juego, ahora vas para la cancha desde el primer tiempo. Y en el siguiente juego vas para la cancha y vas a chutar los penales. Y vas a hacer tal vaina, y vas a hacer tal vaina. Y le vamos dando más responsabilidad. A medida que la posición se empieza a mover a mi favor, yo le voy dando más responsabilidad. Yo voy asumiendo más lote a medida que me da una entrada, ¿no? A medida que me da un pullback, más lote. Pullback más lotes. Primera zona de confluencia, vendí los lotes. Primera zona de confluencia, volví a vender los lotes. Otro pullback, otro lote. Otra primera zona de confluencia, lo volví a vender. Hasta que el precio llegue en última instancia hacia donde ICT me enseñó a poner los ojitos. Y una vez que el precio llegue allí, yo puedo descansar en paz. Y si el precio no llega, no importa, porque ya cobraste 80% aquí y cobraste 80% aquí en la segunda posición que asumiste. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, correcto. Al final termina siendo como, para mí, primera zona de confluencia es la clave. Esa es la clave de este peo. Tú puedes entrar por la Sí, razón que tú quieras, pero esta es ahí la es como, clave. ahí es como tomar más del 50% del trade y ya pues que el precio termine de hacer lo que quiera. Claro, o sea, puede terminar de hacer lo que quiera, o sea, no es un punto de vista en el que no nos vamos a responsabilizar por la posición, o sea, cuando digo que puede hacer lo que quiere es que puede regresar y no voy a incurrir en ningún tipo de molestia ni frustración, pero lo que sí hay que entender es que el precio puede regresar o puede quebrar y puede tener un pullback y en el pullback asumimos, ¡pam! Ponemos a trabajar ese 80%, en el pullback, ¡pam! Asumimos y ponemos a trabajar ese otro 80% y así vamos hasta que el Sí, movimiento llegue hacia la parte inferior. Inclusive, el ejemplo que yo utilizo en la básicamente, posición... ¿Cómo? básicamente es como apalancarse y trabajar con el interés compuesto que ya sacaste de ganancia. Claro, claro. Fíjate, ¿no? Esta es la posición que yo asumí en primera instancia. Aquí toca primera zona de confluencia, pullback, asumes una segunda posición y esa segunda posición te debería de vengar un beneficio. Creo que lo hice 4 horas. A ver, está abriendo. Ahorita lo vemos. ¿Sí? Pero ese viene siendo... Ah, ya, su conexión a internet. ¿Me escuchas? Sí, sí, bro, te escucho. Aquí me está diciendo que la conexión a internet es inestable, eso por eso que no habría por allá. Pero bueno, en instancia sería eso, ¿no? Para lograr esto que quieres que me colocas acá, que es el tema de ser consistente, si en efecto ya tienes pulido esto, claramente lo tienes pulido, ¿sí? Que toma liquidez, tuvo reacción, en otro caso no tiene reacción, aunque tiene los indicios que el precio puede caer, no está seguro, etcétera, etcétera. Nunca vamos a estar seguros de nada, así que no te preocupes por el tema de querer estar seguros de algo. No vamos a estar seguros si en efecto tenemos alguna especie de certeza con respecto al movimiento que va a ocurrir. Así que tú ten tu acercamiento, ten una razón de entrada, pero una vez que tienes el acercamiento y la razón de entrada, posteriormente lo que hace, fíjate, ¿no? Open Flow del low de 60 días, el Open Flow de los 120 días, Fair Value Gap, tal. Le podemos poner los nombres que queramos a eso, pero al final lo que nos va a terminar a nosotros devengando algún tipo de beneficio es primera zona de confluencia. Fíjate que en este caso, primera zona de confluencia está acá. Sí. Cuando el precio llegue allí, tomamos 80%, me saco con el otro 20%. Listo, listo, me saco con el 20%. Yo no tengo problema con eso. Mi hermana no tengo problema con eso porque esta es la segunda posición que esto me hace asumir. Aquí, en este movimiento, ya yo he asumido dos posiciones. En este movimiento. O sea, tres posiciones. Esta es la primera, la segunda cerró en primera zona, esta tercera cerró en primera zona y listo. En la primera sí vendí todo, en la segunda, perdón, en la segunda sí vendí todo, en la tercera, que fue esta última, me sacó con el 20% en pérdida, pero ya tú asumes el 80% de beneficio. Yo no necesito, y fíjate, estas son mis gráficas. Esta es mi gráfica. Ya. Yo no necesito más nada, yo no necesito absolutamente más nada de nada. Si ya yo sé hacia dónde va el tema del fundamento, el tema de la ventaja competitiva, ya yo sé para dónde está destinado esto a ir, en teoría. ¿No? Y yo lo que quiero es apalancarme en ese movimiento. Y listo. Eso es todo esa es toda la teoría, pues, esa es toda la teoría detrás de una posición, ¿no? Porque acá me dices que
quieres lograr el tema de la libertad financiera. Eso es un tema bastante curioso de hablar. Particularmente yo creo que la libertad financiera no termina como existiendo per se, porque la libertad es libertad, pues si le pones un apellido a la libertad, termina dependiendo de algo, ¿no? Y libertad no necesita depender de nada. Si la libertad necesita depender de las finanzas, entonces no termina siendo libertad. En efecto, el dinero es importante, ¿no? El dinero soluciona los problemas de dinero, pero eso no quiere decir que vamos a tener más o menos libertad. Me atrevo a decir, ¿no? Pero con respecto al trading, deberías verlo, una humilde recomendación, esto ya es muy personal, verlo como, no como una especie de sistema o industria que te va a generar mucho dinero, ¿no? Porque el tema de la libertad financiera va de la mano con tener la suficiente cantidad de dinero para hacer cosas. ¿Qué tantas cosas? Eso ya depende de ti. No, pero en el tema del trading, siendo tan incierto, siendo este un sistema tan incierto en el que el día de hoy hay coronavirus y no afecta a perdón, el día de hoy no hay coronavirus y no afecta a los mercados, y el día de mañana sí hay coronavirus y los mercados se caen de coñazo, ahí puedes quedar atrapado y hasta ahí llegó la libertad porque hasta ahí llegaron las finanzas, ¿no? Entonces, verlo más bien como un tema de protección de capital o generar pequeños movimientos, generar un ingreso extra quizás. Sería un poco mejor que verlo como punto de partida para una especie de libertad financiera. Al final, verga, ¿no? Al final tipos como Warren Buffett o qué sé yo, inclusive mujeres como Shakira. O sea, Shakira tiene al menos 17 entradas de dinero distinto. La caraja es cantante, tiene una productora, tiene una línea de ropa, tiene perfume, vende zapatos. O sea, tiene toda una marca a través de ella y a través de esa marca tiene distintas formas de ingreso. Lo mismo pasa acá. Tú puedes ser trader, pero si nada más dependes de esa entrada de dinero, es como que seas taxista. Y no estoy diciendo que ser taxista esté mal, pero lo que estoy diciendo es que si el taxista depende de esa sola entrada de dinero, entonces está amarrado a esa entrada de dinero. En cambio, cuando tú tienes múltiples entradas de dinero, independientemente si eres una cantante o si eres un inversor como Warren Buffett, si tienes múltiples entradas de dinero, entonces ya la cosa se diversifica un poquito más. Ahí es cuando entra el tema de la libertad financiera. ¿Entiendes? Sí, correcto. O sea, pienso que ahorita analizándolo desde otra perspectiva es más que todo como por tema de tiempo, ¿sí? Sí, 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 Tener exacto. como más tiempo y pues El dinero de sí te cierta compra manera, más pues tiempo. El dinero sí, eso sí es cierto. El dinero sí te compra más tiempo. Pero es el tema de que, bueno, la riqueza te compra más tiempo. El dinero lo utilizamos como medio para transferir riqueza, pero la riqueza lo que termina siendo es la generación de activos, la generación de activos que en el tiempo te vayan generando un retorno de inversión constante sin necesidad de estar trabajando en ello. Y como tú te puedes dar cuenta, el trading no es así, porque estas gráficas no se, esta gráfica me la pasaste tú y esta gráfica no se hace sola, esta gráfica no se marca sola. Tú tienes que estar todos los días haciendo esta verga. Tú tienes que estar marcando, mira, esto es un blog, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y esto es algo activo. El trading es una actividad activa, ¿cierto? No es una actividad pasiva como te la venden, en el que mira, es trading desde tu casa y tal y qué sé yo. Sí, bueno, lo puedes hacer de tu casa y tal y qué sé yo, pero eso no quiere decir que te vaya a funcionar. Si no le pones, o sea, muchos quieren vivir como trader, pero no quieren trabajar como uno. Y entonces al momento que se encuentran con la realidad del mercado, se dan cuenta que la vaina no era tan papita, entonces, coño, se dan tremendos coñazos a nivel monetario, a nivel de bolsillo, ¿cierto? Y al final de la jornada, la riqueza es lo que te termina a ti comprando el tiempo. El dinero es simplemente una forma de transferir riqueza. Dinero puede ser lo que sea. Dinero puede ser bolívares, pesos colombianos, dólares americanos, Bitcoin, Ethereum. Esa es la transferencia. El dinero es la transferencia. Pero al final de la jornada, repito, el dinero soluciona problemas de dinero. Pero cuando se trata de otro tipo de problemas que podemos llegar a tener nosotros, no necesariamente el dinero es lo necesario, es el tema de la riqueza, es el tema de cómo tengo. Bueno, Shakira, o sea, Shakira vende, Shakira es una marca, ¿no? Y, o sea, más allá de que ser cantante y arrechísima y tal y qué sé yo, la tipa tiene, pero es una empresaria que tiene distinta cantidad de entrada de dinero, vende, tiene su línea de ropa, tiene su vaina de perfume, tiene su productora, tal y qué sé yo, y al final es como un empresario, al final es como Warren Buffett, solamente que se dedica a otra cosa. Warren Buffett no canta, pero el tipo sí pone unas operativas en el mercado arrechísimas. Y aparte es dueño de ciertos bancos, es dueño de ciertos negocios. Al final es como tú te diversificas en el tiempo. Eso es lo que termina dando la riqueza y eso es lo que termina dando en efecto esa libertad financiera. sí, correcto. Creo que eso te
te quede claro. Por último, bueno, si tienes un plan, estrategia o acercamiento, aquí me colocas que no, pero coño, esto es un plan, esto es un acercamiento. Esto es un acercamiento y es un acercamiento óptimo, pues, ¿no? O sea, y lo que me colocas acá es una estrategia válida, pues, o sea, que la estás utilizando, ay, ya el temporizador, una estrategia válida que la estás utilizando, bueno, para posicionarte dentro del mercado. Y fíjate, estás utilizando hasta el COT, bueno, ¿no? Y eso es importante. No me voy a detalle con respecto a esto porque, verga, lo manejas bien y no hay, más bien, gracias por enviarme esto, está excelente de pana lo que me estás enviando, ¿cierto? Lo leí con mucha cautela y intentando como, verga, ¿qué le puedo agregar yo a él acá? Y sencillamente acá no hay, de mi parte no hay mucho que agregar desde un punto de vista de gráfica, desde un punto de vista de acercamiento, desde un punto de vista de lectura COT. Me extraña que aquí me coloques que no tengas una estrategia o un acercamiento, porque esto es una estrategia, esto es un acercamiento, lo que tienes acá, ¿cierto? Inclusive lo evalúas en el DXY con el Dow Jones 30, lo evalúas en el DXY con los yields a 10 años, allí estás utilizando cierta premisa institucional, inclusive desde un punto de vista de FITS, desde un punto de vista fundamental intramercado técnico de sentimiento, esto termina siendo un análisis intramercado que está muy bueno. Lo que sí me gustaría es que desarrollase una especie de método de evaluación, ¿no? En el que, ok, esto de aquí a los próximos, en los últimos, no sé cuánto tiempo tienes usando el acercamiento así como me lo demuestras acá, pero en el tiempo que lo tengas usando, saber cuál ha sido el porcentaje de dinero ganado versus el porcentaje de dinero perdido y también el porcentaje de posiciones ganadas versus el porcentaje de posiciones perdidas, recordando que no necesariamente tener más posiciones perdidas es directamente proporcional a tener mayor cantidad de dinero perdido, porque una cosa es el dinero que se pierde por posición y otra cosa es la cantidad de posiciones que perdemos. Siendo eso así, entonces me gustaría saber, para que tú mismo tengas un porcentaje de qué es lo que puedes llegar a esperar de aquí a los próximos 18 meses con respecto a tu sistema actual, de aquí a los próximos 18 meses con respecto a lo que estás haciendo en este momento. Sería ideal que tú supieses eso, que tuvieses esa información en orden de poder seguir tomando decisiones y saber qué herramientas te funcionan y qué herramientas no te funcionan, qué posiciones sí te sirven y qué posiciones no te sirven, con qué activos te sientes más cómodo y con qué activos no te sientes tan cómodo, ¿no? Y eso solamente lo vas a poder hacer teniendo un método de evaluación y sabiendo qué es lo que estás evaluando, ¿no? Evaluar dinero es muy distinto a dinero por recibido, es muy distinto a evaluar posiciones. Evaluar efectividad de estrategia es muy distinto a evaluar cantidad de dinero recibido por semana o mensual o anualmente. Sí, entonces hay que saber también cuál es el método o qué es lo que quieres evaluar. ¿Se entiende, mi pana? Sí, correcto. Y pues, o sea, realmente cuando hice el cuestionario estaba como un poco perdido, ¿sí? Estaba como que, digamos, tenía tantos conceptos unidos Uh -huh, que no tenía como un orden. Entonces dije, no, pues me voy a poner a darle caña a los videos del CryptoPane y empecé a mirar tu canal y uh -huh, tu canal de YouTube y empecé a organizar. Entonces, por ejemplo, cómo construir una estrategia o un plan, lo anoté todo y ahí fue cuando ya dije como que, bueno, voy a empezar a seguir estos pasos, esto, como tener una vaga idea y todo se fue como formando. Entonces empecé en el macro, fui mirando el análisis de intermedio y luego bajé a corto plazo. Y pues la verdad, o sea, desde perspectiva, digamos, de mercado he tenido, o sea, pienso que he tenido un avance exponencial, pero sí sabía que tenía como un error, había algo que no me permitía como despegar. Entonces dije, bueno, listo, en el análisis pienso que no estoy tan mal, eh, pero tengo algo que es como interno o algo subconsciente que cree pronto del proceso que yo en el trading y tengo que mirar qué es. Entonces dije como que, bueno, tengo que ser sincero porque si no, entonces siempre voy a estar en este punto y nunca voy a avanzar. Entonces me puse a hacer como un autoanálisis y dije, es esto. Entonces dije como que voy a exponerle el tema al CryptoPana, a ver como que él qué me dice, o sea, qué recomendación me puede dar para avanzar, porque pues la verdad, como te digo, o sea, hubo un momento donde yo dije, o sea, joder, esto sí será para mí porque le daba caña, o sea, yo estudiaba muchísimo porque pues tú sabes que el contenido de CT es todo en inglés y uh -huh. yo no sabía, o sea, nada de inglés y me tocó ponerme a estudiar un coño de inglés. Duré prácticamente un año estudiando 12 horas diarias para cogerle De como medio verdad. tantito la onda. Sí, o Felicitaciones, sea, hermano. andaba todo el día. No, 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 no es por eso, o sea, sino que era como, o sea, yo quería entender qué era lo que realmente, digamos, o tener una idea mucho más clara o argumentada de por qué el precio se movía hasta ciertos niveles. Uh -huh.
Y, y pues, o sea, realmente como te digo, o sea, tu contenido es de muchísimo valor. Yo creo que la persona que se lo tome muy en serio y se ponga a estudiar un coñazo va a ser una persona que va a pegar unos pasos agigantados. Realmente lo digo porque muchos te lo han dicho y pues creo que sería uno más del montón, pero en serio Bueno, aportan un contenido de excelente cantidad. Y pues nada, de mi parte era eso, o sea, era como que digamos qué recomendaciones me dabas, pero pues bueno, ya viéndolo el tema del manejo de toma de posiciones, pues voy a empezar a hacerlo. O sea, realmente, como te digo, siento que estoy cerca, porque el proceso y el esfuerzo, el sacrificio que toma el trading cuando uno realmente quiere hacer las cosas es grande, sí, bro. pero pues como, estoy como en esa parte donde digo, ya casi, o sea, ya casi lo tengo, como que me falta algo, y ahí pues ya hablando hoy contigo, pues me doy cuenta que el error sí ha sido en el tema del manejo del riesgo, aunque creía que lo estaba haciendo bien. Sí me van a entender. Sí, sí, porque es que, o sea, es el tema de que puede ser que estás arriesgando 2% por operativa, sí, sí puede ser que estás arriesgando 2% por operativa, sí puede ser que tengas el stop loss en el posicionamiento correcto, sí puede ser que estés asumiendo los lotes que acorde al riesgo que estás asumiendo sean los adecuados a llegar a adquirir por posición, pero puede ser que todavía falte algo que es el tema de cuándo asumo beneficio. Y eso te lo soluciona primera zona de confluencia. Primera zona de confluencia te soluciona eso porque te va a decir a ti de forma mecánica cuándo tomar beneficio y cómo hacerlo. Porque repito, pensamos que es mover el stop loss, pero resulta que no es así, resulta que es cuando vendemos. Bueno, si tú compras un carro a 10 y lo quieres vender a 20, pero el precio está en 16 y lo vendes en 16, allí aseguraste beneficio, allí aseguraste esos $6 de diferencia. Ahora, si tú tienes un carro, compras un carro en 10 y lo quieres vender a 20 y tú estás intentando asegurar el costo por otro lado, ¿cierto? Reuniendo real por otro lado para asegurar el costo de eso y el mercado de los vehículos se cae, obviamente que el precio de tu vehículo también se va a depreciar en el tiempo, porque tú no lo vendiste cuando esa vaina la podías haber vendido en 16 queriendo venderlo en 20, porque también es un tema de, en muchos de los casos nos absorbe la avaricia, la codicia, no se nos va de Sí, las manos y verga, no, y también el ego, son las tres cosas, avaricia, codicia y ego, ¿no? Como yo quiero que esta posición me devengue mucho dinero, yo quiero hacer mucho dinero con el trading y estamos jugando nuestro performance por una posición y nos olvidamos de las 350 posiciones que vamos a colocar dentro de los próximos 5 años o más posiciones que vamos a colocar dentro de los próximos 5 años, ¿cierto? Entonces estamos jugando todo un performance por una posición y aparte de eso, también tenemos como la soberbia en muchos de los casos de decir, ¿sabes qué? Esta vaina va a llegar hasta donde yo estoy diciendo que va a llegar y va a llegar hasta allá. Y no, no se trata de que el precio llegue hasta allá hacia donde tú estás diciendo. Se trata de que si el precio se empieza a mover a tu favor, cómo tú vas tomando beneficio, cómo tú vas asegurando beneficio. ¿Entiendes? sí, correcto. Y ya hacia algo como adicional, lo Uh único -huh, que podría decir es que, por ejemplo, el patrón PFQ que tú manejas, que es el Turo, el Sobopieso, uh o -huh. sea, realmente no lo entendía. O sea, muchas personas me lo explicaban, no lo entendía de ICT de pronto por el tema del inglés, pero lo vi contigo y, o sea, me quedó súper claro. O sea, yo dije como que, y otra cosa que tenía era que me estaba viendo muy, o sea, yo era muy reactivo. O sea, como que veía algo y pum, reaccionaba. Claro. Y tú dices en tus videos que no seamos reactivos. Entonces, creé también como un patrón de entrada de acuerdo a lo que, unido tus conceptos, tu contenido con lo de ICT, y, o sea, eso se volvió una bomba, pum, prácticamente. Claro, porque es que al final, ¿no? O sea, y no quiere decir que, que el contenido del CryptoPana en efecto sea bueno o que el contenido de ICT en efecto sea bueno. Lo que quiere decir es que agarraste dos ideas, la fusionaste, o sea, tienes una síntesis, perdón, tienes una antítesis y tienes una tesis, y esa antítesis y esa tesis sacas una síntesis. Al final de la jornada tú terminas sacando lo que te funciona. Al final de la jornada tú terminas agarrando esto que está por aquí, esto que está por aquí, esto que yo comprendo esto que yo comprendo esto. Mira, este como que lo dijo en inglés y no lo entendí. Este carajo habla muy rápido en español y tampoco lo entendí. Entonces yo creo que esa vuelta es como así, vamos a decir es verdad. Lo comprobaste, la vaina como que fue verdad, te funcionó una, dos, tres, cuatro, 10, 5 o 16.000 veces que la pusiste en el mercado y lo empezaste a utilizar. Porque al final de la jornada no se trata de estar en lo correcto. Yo lo que menos quiero es Sí, estar en lo correcto cuando estoy hablando de mercado. Yo quiero estar asumiendo beneficios cuando el mercado me da beneficios.
Si el mercado no me da beneficio, quiero cortar mi pérdida. Ahí está el secreto de esto. Ese es el secreto. A saber asumir mayor responsabilidad y saber cortar las pérdidas rápido, rápido, inmediato. ¿Se entiende? Sí, correcto. Bueno, mi pana Andrés, te tengo que dejar en este momento, bro. Listo, bro. Muchas Llegó gracias, en otra serio. persona ahorita. Entonces, gracias por la oportunidad. Espero que le No, a hayas ti. sacado provecho a esto. Un chingo. Gracias. Me alegro, mi pana. Se voy a dejar de grabar.